Bueno, sigamos con el tema de restricciones, que hemos visto las restricciones primary key, unique y check. Vamos a ver la validación y estados de las restricciones. Sabemos que si agregamos una restricción a una tabla que contiene datos, Oracle los controla para asegurarse que cumplen con la condición de la restricción. Si algún registro no lo cumple, la restricción no se establece. Es posible deshabilitar esta comprobación estableciendo una restricción sin comprobar los datos existentes en la tabla. Podemos hacerlo cuando agregamos la restricción de cualquier tipo, ya sea primary, unique o check, a una tabla para que Oracle acepte los valores ya almacenados que infrinjan la restricción. Para ello debemos incluir la opción no validate en la instrucción alter table. La restricción no se aplica en los datos existentes. ¿Sí? O sea, si hay datos, por ejemplo, para el primary key ya con código duplicado, va a crear la restricción. De ahí en más no va a permitir cargar valores duplicados, por ejemplo, pero sí los datos existentes los va a dejar. Pero si intentamos ingresar un nuevo valor que no cumpla con la restricción o actualización con un update, Oracle no lo permite. Para saber si una restricción está validada o no, podemos consultarla en el catálogo usando la tabla User Constraint y nos fijamos en la información de la columna Validated. También podemos deshabilitar las restricciones para agregar o actualizar datos sin comprobar. Alter table, libros, add constraint, el nombre del constraint, primary key, código, y la deshabilitamos llamando disable. Entonces, para evitar que las comprobaciones de datos existentes y futuros, al crear la restricción, la sintaxis básica sería alter table, nombre de tabla, add constraint, nombre de restricción, el tipo de restricción y el campo o condición. Campo si es un primary key o unique, condición si es una restricción de tipo check. Podemos poner disabled, no validate. Por defecto, si no especificamos las opciones, es validated, es decir, que controla los datos existentes, y enabled, es decir, que controla futuros ingresos y actualizaciones. También es posible alterar las restricciones luego de haberlas creado con alter table, ¿sí? Nombre de la tabla, estado de validación, constraint y el nombre del constraint. En el ejemplo siguiente, deshabilitamos las restricciones primary key, libros, código para el ingresar un valor que infrinja la restricción. Disabled, validate. Para habilitar una restricción deshabilitada se ejecuta la misma instrucción pero con la cláusula enabled. Acá disabled y acá la activamos. Para saber si una restricción está habilitada o no, podemos consultar el catálogo User Constraint y fijarnos la información en status. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Vamos a trabajar nuevamente con la tabla de libros. Nos vamos a borrar a la tabla de libros. La creamos, insertamos. Como vemos, la creamos sin primary key. Cargamos 3 filas. ¿Sí? Los datos cargados hasta este momento, como vemos, el asterisco from libros. Si analizamos la tabla libros, tenemos 3 columnas. El código de libro lo tenemos repetido, lo permite ya que no tenemos definido el primary key. Entonces intentemos agregar una restricción primary key para asegurar que los códigos no se repitan. Pero como ya tenemos almacenado, como vemos, ya tenemos almacenados registros que infringen la restricción, no lo tiene que permitir. Si tratamos de crear el constraint pk libros código, el primary key código, como tenemos 2 filas con el mismo código, no lo debería permitir. ¿Sí? Entonces vamos a especificar que no haya comprobaciones de datos existentes, agregándole el modificador disabled no validate. Entonces ahora sí, vamos a borrar acá, si ejecutamos el alter table, pero ahora le agregamos modificador disabled para que no tenga en cuenta y no validate, que no valide los datos anteriores, se ha creado el constraint. Si vemos la tabla User Constraint, podemos ver algunas informaciones que nos da la tabla User Constraint.
de la tabla, el PK libros código es constraint time es un primary y el status está disabled y validate no validate. La columna status nos informa que está deshabilitada. El status está deshabilitada. Si ingresamos un registro con código existente, Oracle lo permite porque la restricción está deshabilitada. Si yo lo inserto otro con el número 2, si recordemos en la tabla ya hay 2 que tiene el código 2, insertamos otro con código 2, más allá que hemos creado la restricción, está desactiva. Intentamos habilitar la restricción sin verificar los datos ya almacenados, no lo va a permitir. Intentamos de habilitar enabled, no validate, no lo permite, aun cuando especificamos que no valido los datos existentes. Oracle realiza la verificación igualmente. Eliminemos los registros que no cumplen la condición, o sea, nosotros tenemos, hay 2 registros, vamos a eliminar 2 de estos, el Quijote y Momo, va a quedar nada más aprender PHP con 2. Entonces ahora sí, se eliminó estos 2. Como vemos, todos los códigos son distintos, 1 y 2. Ahora Oracle permite habilitar la restricción. Vamos a habilitar la restricción primary key libros código y no debería dar ningún error. Bueno, si intentamos actualizar un registro repitiendo la clave primaria, ¿sí? O sea, si yo ahora trato de insertar uno con código 2, no lo debería permitir. Trato de ingresar nuevamente el código 2, no lo permite porque está activa el primary key libros código. Veamos lo que nos informa la tabla uses constraint. User constraint, si vemos el status está activa la restricción. Intentemos agregar una restricción check que no permita valores negativos para el precio. Acá debe generar un error porque si analizamos que tenemos precios con valores negativos, un menos 42. O sea, si yo quiero agregar una restricción para controlar que el precio sea mayor o igual a 0, Oracle va a controlar de que hay uno negativo, por lo tanto no puede crear esta restricción. Agregamos la restricción especificando que no valide los datos almacenados. Si indicamos que no valide los datos almacenados actualmente, podemos ver no validate, si lo va a permitir. Ahí vemos que porque le hemos agregado el modificador no validate. Vemos el estado de las restricciones. Vamos a ver que debería estar activa. El status es enable, entonces está activa. No puedo cargar valores negativos. Si intentamos ingresar un valor negativo para el precio, aparecerá un mensaje de error porque la restricción de control creada está activa, está habilitada. Trato de insertar con un precio negativo, ¿sí? Cargo un menos 25, no debería insertarse en la fila. Restricción de control, esta de check, violada porque he intentado ingresar un valor negativo. Deshabilitamos la restricción, podemos deshabilitar la restricción esta de check, disabled check libros constraint, check libros precios digo, y la deshabilitamos. Si vemos el estado actual, está deshabilitada, disabled, por lo tanto puedo ingresar valores negativos. O sea, si ahora ejecuto el insert con el precio negativo, lo permitió. Si controlamos el contenido de la tabla, acabamos de insertar
un menos 25. ¿Sí? El libro este se insertó ya que está deshabilitada la restricción. Habilitamos la restricción para futuros ingresos, pero no para los existentes. No va a validar lo que había anteriormente, pero para los nuevos la dejamos activa la restricción. Nótese que Oracle permite, no valida los datos existentes, pero si fuera otro tipo de restricciones no lo permitiría. Consultamos nuevamente y vemos en el status está activa nuevamente este contract. Bueno, con esto hemos visto que básicamente los estados, una restricción puede estar en los siguientes estados: validated y enabled. Este es por defecto, cuando uno crea y no indica nada, está validado y enabled. Comprueba los valores existentes y los posteriores ingresos y actualizaciones. Estos son los dos valores por defecto cuando uno crea un constraint, una restricción, ya sea primary key, ya sea unique o ya sea de tipo check. Validate y disable, comprueba los valores existentes pero no las posteriores inserciones y actualizaciones. Desactiva la restricción. No validate, enabled, no comprueba los datos existentes pero sí los posteriores ingresos y actualizaciones. Esto podría ser muy común si yo ya tengo una tabla con muchos datos y no tengo una integridad de datos correcta. Por ejemplo, tengo valores negativos en precios, pero yo quiero agregar restricción para que los nuevos artículos que se carguen siempre sean mayores o iguales a 0. Yo creo la restricción, pero lo hago no validate, no valido los valores anteriores. Y no validate y disable no comprueba los valores existentes ni los posteriores ingresos y actualizaciones. Acá podría tener sentido crear una restricción, pero para que en un futuro uno la vaya a activar, que pase de disable a enable, que la active. Bueno, dejo un enlace debajo de este video para que practiquen estas posibilidades que nos dan las restricciones de activarlas, desactivarlas o tener en cuenta datos anteriores que hay en la tabla. Gracias.